Bienvenidos amigos a su programa Mundo del Seguro. Hoy tenemos la grata compañía de la señora Claudia Gutiérrez, gerente de riesgos alternativos de Suramericana en Colombia. Así que Claudia, bienvenido, gracias. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias a ti, muy bien. Me siento muy bien, muy bienvenida en este evento tan importante, tanto para Dominicana como para la región. Claudia, qué bueno que estás aquí. Primero, muchas gracias por traer todas estas experiencias que han vivido en otro mercado hacia el mercado de República Dominicana. ¿Qué tú opinas que cuáles son tú como gerente de riesgos alternativos, cuáles son las cosas que tú entiendes que en Dominicana podríamos implementar que tú has visto en otros mercados? Brevemente. Sí, yo creo que entender, como veías en la conferencia, entender el mundo de las megatendencias que nos lleva, digamos, a entender que los riesgos de la naturaleza, la influencia que tienen, sobre todo en Dominicana, entender esa influencia y entender los cambios en el consumidor final y en las personas, fruto de que están conectados, de que tienen unas vidas distintas, de que el mundo los está llevando a vivir diferente y que nosotros como compañías aseguradoras debemos entender esas necesidades de una manera distinta. Tú hablaste un poco, por ejemplo, del cambio climático, cómo está haciendo que las empresas se tengan que adaptar y tengan que cambiar mucho su rol como aseguradoras, no solamente en la parte aseguradora, sino todos los clientes en sentido general, las personas en las empresas, hasta uno mismo a nivel personal. ¿Qué tú nos puedes comentar un poco más sobre eso? Yo lo que creo es que el cambio climático, como ahorita lo mencionábamos, nos pone, la industria aseguradora toda la vida ha asegurado los riesgos de la naturaleza. Siempre hemos estado ahí para apoyar a la sociedad. Estamos en un momento coyuntural en donde hay que entender a mayor profundidad esa influencia. Como tú bien decías, ninguna empresa hoy en día se salva de los efectos del cambio climático. Debemos entender realmente cuáles son esos efectos a nivel particular en cada una de las empresas y propiciar soluciones particulares e individuales para la industria. Bueno, muchísimas gracias Claudia, de verdad que gracias por tu tiempo, que vuelvas pronto aquí a República Dominicana y bueno, esta es tu casa y muchas gracias por apoyar a la asociación. Amigos, continúen en su programa Mundo del Seguro. Nosotros nos hicimos esa reflexión, entonces empezamos a revisar cuáles son esas tendencias, empezamos a ver que nuestros clientes empiezan a tener otras preocupaciones. Hicimos, digamos, un trabajo sobre la industria aseguradora y sobre esas tendencias que también nos empiezan a nosotros a afectar. Y miren lo que empezamos a ver. Ahorita Nassim lo mencionó, empiezan a surgir nuevas mutualidades. Las personas no quieren, si están comprando productos personalizados en su ropa, digamos en muchos productos, pues no quieren que los metan en una mutualidad en donde si yo me porto bien, si yo no me estrello en el auto o si yo me alimento bien, ¿por qué me meten en una mutualidad gigantesca en donde otros no se están portando bien? Solo por beneficio de la compañía aseguradora y nosotros somos aseguradores, porque hay otras plataformas que tienen el potencial de hacer mutualidades. Entonces, empiezan a surgir competidores emergentes. Ustedes saben todas las noticias, es difícil, pero Amazon, Facebook, todas las plataformas que tienen la capacidad de hacer mutualidades, tienen la capacidad de competirnos, empiezan a haber cambios en los hábitos de los consumidores que no son menores. Por ponerles un ejemplo, pues nosotros en Colombia, digamos, el seguro de vida individual es un seguro muy exitoso, tal vez por las circunstancias que en su época tuvimos, digamos que la gente se protegía y tiene mucha penetración, pero digamos que el argumento principal para vender un seguro de vida individual es usted qué le va a dejar a sus hijos. Y cuando empezamos a ver ahora el cambio en la pirámide poblacional, empezamos a ver que los hogares con hijos van en declive, van de caída en Colombia, como esta mañana la cinta mostraba en las estadísticas. Entonces, ¿cuáles van a ser los argumentos para vender el seguro de vida individual? Porque la gente dice, pues yo para qué voy a comprar un seguro de vida si no quiero tener hijos, para dejárselo a los gatos y a los perros, no tengo necesidad. Entonces, esos cambios de hábitos o la gente joven que dice,
yo no sé si pasa aquí en Dominicana, de pronto por los trancones, puede que sí. Mi hija, por ejemplo, uno cuando cumplía 16 quería empezar a manejar a los 16 años, ya no, ya prefieren que los llevemos, porque qué pereza meterse en el trancón. Entonces, de lo que hemos vivido, de los autos, de las casas, del seguro, está cambiando. Puede que digamos, nosotros digamos, no tenemos oxígeno 5, 10 años, y en América Latina pareciera que es más lento, pero hacia allá va el mundo y lo vamos a ver porque es fruto de las megatendencias y de un mundo interconectado en donde finalmente todos vamos a llegar al mismo punto. Y aquí estamos pensando en que esta industria se proyecte y se transforme para que tenga los mismos 200 años de vida que ha tenido. Empezamos entonces a ver también esos cambios en el talento humano para nuestra industria, tanto, pues ustedes vienen que yo vengo del mundo del corretaje también, tanto en el mercado asegurador como en el mercado, como en los corredores. Esta industria depende del talento humano y de la creatividad de las personas, porque nosotros no vivimos, y del capital obviamente, pero más de la creatividad de las personas. Entonces, contar con el mejor talento humano es un reto. Hoy en día, en donde estos muchachos de pronto nosotros no somos, como decimos nosotros, no somos tan sexapilosos como otras industrias. No sé todos cómo llegaron aquí, pero creo que todos llegamos finalmente al mundo asegurador alguna vez por accidente. Es muy particular, o no sé si alguno salió de la universidad y dijo, yo quería ser asegurador desde que salí de la universidad, creo que pasa poco, y no nos entienden. O sea, esos muchachos dicen, trabajar en una compañía de seguros, en un mundo que tiene ahora tanto sexapil en otros sectores, qué pereza. Nos tenemos que reinventar para atraer el mejor talento humano, porque si no, el talento humano creativo se va a ir para otros sectores. Los cambios en los riesgos emergentes, todos estos riesgos de los que hablamos, ustedes lo han vivido, en los temas ambientales nos ha costado. El tema ambiental accidental puede que sí, pero la contaminación paulatina nos demoramos en desarrollar productos. El tema de riesgo reputacional también. Cyber, ahí vamos, con mucho temor. Entonces todavía, yo digo, con todo el perdón de nosotros mismos, que en equipo electrónico nunca aprendimos, porque siempre nos confundimos entre el lucro cesante por equipo electrónico y por rotura, porque nos cuesta ser creativos, como lo decía Nassim. Los cambios en la regulación, paradójicamente, en la medida en que el mundo se mueve y nosotros queremos ser creativos, los reguladores se ponen más restrictivos y nos impiden la innovación. Hay que trabajar con el regulador y hay que trabajar con esas zonas francas que tienen los reguladores para desarrollar nuevos productos, porque si no, otros sectores en este mundo de la dilución de fronteras, digamos que nos gana el mercado. La desintermediación, la tecnología hace que la desintermediación sea posible y veloz, y digamos que el mundo que nos exige velocidad y flexibilidad. Entonces, nosotros vemos que estamos en ese entorno, nos está pidiendo una transformación al mundo asegurador, así como se le está pidiendo a todas las industrias. Nosotros, pues, estamos trabajando mucho en esa visión de transformación. Hay compañeros que les cuesta, ahí vamos a ir recorriendo el camino, pero es un mundo en el que en cualquier industria en la que estemos, el mundo nos está pidiendo como profesionales y como personas entender esa transformación. Si estamos en el mundo de la manufactura, de la comida, del papel higiénico, yo pues hablo del papel higiénico porque mi esposo trabaja en una empresa de papel, pero incluso son sectores que todos nos tenemos que reinventar, pero eso implica como seres humanos una comprensión profunda. O sea, estamos en un mundo en el que no era como antes, que unos grandes jefes en la oficina central definen para dónde va. Pues como cuentan algunos de nuestros jefes, existía el seguro de vidrios planos, se acabó, desarrollemos el seguro de transporte. Ya no. El mundo nos está exigiendo casi que a los que somos empleados comportarnos como intraemprendedores al interior de la organización. No podemos dejar de participar en entender ese entorno y en construir con los directores de la organización. Y si somos empresarios o dueños de un corredor,
es entender qué me está pidiendo el mercado y qué me están pidiendo esos consumidores. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Entonces es una guerra, es un escenario de competencia global, pues digamos que la apertura económica empezó en muchos de nuestros países desde los 90, pero ahora es una globalización no solo de la economía, sino de la cultura, de la visión del mundo, de los ideales, es una globalización distinta. No hay barreras de entrada imposibles de mover, empieza a haber una dilución de fronteras entre los sectores, no estamos compitiendo con empresas del mismo sector, yo no sé, pues yo soy más viejita que muchos acá, pero acuérdense que hablábamos de benchmarking, entonces uno lo que hacía o lo que hacían los empresarios era mirar qué estaba pasando, qué estaban haciendo las empresas de mi sector, era una referenciación competitiva. Pero ahora, empresas de energía empiezan a entrar al mundo de los electrodomésticos. ¿Por qué? Porque tienen el mercado cautivo, porque llegan, entonces pueden hacer una maquila y las empresas de electrodomésticos que tienen, digamos, una marca establecida, empieza a haber una competencia entre ellos. La tecnología y el acceso empieza a romper las fronteras naturales que hay entre sectores, o la banca con la industria aseguradora. Entonces, la competencia es una competencia más difícil y es una competencia más de conceptos, de entendernos. El mundo, la transformación del mundo actual, pues digamos que estudiando fuentes académicas, es una transformación semejante a la que pasó con la revolución industrial, es una transformación muy profunda que implica entenderla y esa transformación, los seres humanos, implica cambios de paradigmas, cambios en la forma en que vemos el mundo y las empresas. Y los seres humanos nos diferenciamos de los animales en que pensamos y en que tenemos imaginación y digamos que construimos nuevos paradigmas es conversando para luego construir esas nuevas realidades. Y el mundo nos está pidiendo esa transformación. ¿Y por qué es tan pertinente para el mercado asegurador? Porque nosotros tenemos una característica, digamos, unas características muy particulares, es que somos transversales a todos los sectores. Entonces, debemos ver más arriba, entender esas transformaciones para saber cómo respondemos. Eso nos está pidiendo el mundo, nos está pidiendo entender ese entorno, anticiparnos, pero para no enloquecernos, porque nos podemos enloquecer, y yo creo que aquí pues hay muchas compañías aseguradoras, yo creo que todos lo hemos vivido, entonces nos quejamos de no tenemos la tecnología que es, no tenemos el core que es, entonces aquellos nos van a ganar porque son más ágiles y nos podemos enloquecer invirtiendo en muchas cosas sin entender la esencia y quebrarnos. Entonces el esfuerzo es entender ese origen. Hay un concepto que para nosotros ha sido fundamental para entender ese origen y o esencial, es entender cuáles han sido los fundamentales de nuestra industria, que como veíamos de pronto, los fundamentales de Netflix y la televisión tradicional han hecho que se desaparezca la televisión tradicional. Un fundamental es un elemento esencial que permitió el desarrollo del negocio y que si se desaparece, el negocio se va a desaparecer. Entonces hay que monitorear esos fundamentales. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es un fundamental que dio origen o motivó el motor de combustión interna y que pasáramos de los caballos al motor de... Pero el cambio climático está haciendo que el petróleo no sea un elemento o la gasolina que los seres humanos queramos seguir utilizando y eso va a transformar todas las plantas de producción de autos en el mundo a energía eléctrica. ¿Cuáles son los fundamentales de la industria aseguradora para que los tengamos y veamos cómo se están transformando? La mutualidad. Nosotros, como les decía, hacemos mutualidades y cada vez las personas quieren productos más hechos a la medida, o sea que puede que sigamos viviendo de la mutualidad de las compañías aseguradoras, pero mutualidades más pequeñas, y mutualidades más pequeñas o nichos implican ingresos más pequeños también y utilidades menores. Entonces, para seguir siendo compañías potentes y no para ganar utilidades, sino para seguir dando también el empleo que generamos, hay que entender esas nuevas mutualidades. La intermediación, nosotros las compañías aseguradoras somos unos intermediarios también entre todas esas personas que hacen la mutualidad y las grandes compañías de reaseguro y los capitales mundiales. La información,
la incertidumbre. Una cosa es el riesgo objetivo, otra cosa es lo que yo sienta con respecto a ese riesgo, que de pronto por eso yo no siento, por eso puedo estar, ahorita lo mencionaba Luis, en Puerto Rico. Para nosotros en Colombia pues hablamos con nuestros compañeros de Dominicana de los huracanes y nosotros avisamos, nos estresamos, nos preocupamos y nos dicen no, tranquilos, que para nosotros el huracán pues estamos tranquilos, nos vamos para los sótanos, tomamos ron y no hay incertidumbre con respecto el riesgo existe, es objetivo, pero no tenemos la incertidumbre. Y en Colombia tenemos también el terremoto y si uno se pone a ver la penetración que tenemos en terremoto en las ventas, no es. Entonces, no hay incertidumbre con respecto a ese riesgo, que ha sido, digamos, que uno de nuestros fundamentales. Y la confianza. Y aquí, pues, me permito presentarles, nosotros hicimos, esto pues es un ejercicio de un equipo de Colombia, del mundo del corretaje, cuáles han sido esos fundamentales de las compañías de corretaje de seguros. Incluso tuvimos una discusión pues aquí muy particular porque un fundamental es lo que da origen a la actividad. Por ejemplo, las industrias de puntos que generan puntos como Life Miles no existirían si no existieran las plataformas y la tecnología. Son industrias que no se hubieran podido desarrollar. Entonces hay que ir, digamos que entendiendo esos fundamentales para ver yo en qué soy bueno y esos fundamentales cómo se me están transformando. Entonces está pues la intermediación es un fundamental en la industria de corretaje. Aquí bienvenida a cualquier opinión, porque esto es pues un equipo de corredores con el que nosotros hicimos el ejercicio en Colombia. La industria aseguradora, obviamente, no existiría el corretaje de seguros sin la industria aseguradora. La confianza ya del corredor con su cliente, el riesgo también como un fundamental, el servicio, que miren que es un fundamental que no aparece en la industria aseguradora, el servicio ha sostenido mucho a la industria de corretaje y hay que reinventarse ahí. Las plataformas puede que nos generen estrés y un cambio en ese fundamental, pero cada corredor o cada asesor puede tener un servicio distinto y un plus distinto. ¿Qué pasa? Hay que encontrar esa esencia, porque el servicio generalizado igual o que el servicio sea, digamos que solamente en función de la ineficiencia de las compañías, porque eso fue una discusión pues hasta muy particular que tuvimos, porque nos decían, un fundamental de nosotros es la ineficiencia de ustedes, por eso nacimos, porque ustedes son ineficientes, lentos, y nosotros les decíamos, pero esa no puede ser la razón de la existencia de un corredor, porque finalmente la tecnología puede hacer que esas ineficiencias nuestras, que es verdad, desaparezcan o sean menores. Entonces, cada asesor o cada corredor debe encontrar una esencia distinta. La regulación, que también ha sido pues un fundamental en la industria de corretaje, y el conocimiento especializado, que ahora se pueden hacer otras conexiones. Entonces, para ir a ese origen y entender esa transformación y cómo nos transforma, un concepto son los fundamentales, otro concepto es el de las necesidades del desarrollo humano, porque el mundo asegura, nosotros respondemos en gran medida a las necesidades de las empresas y a las necesidades de las personas. Las necesidades de los empresarios finalmente están conectadas con necesidades de las personas. Los empresarios quieren tener empresas para toda la vida, para dejárselas a sus hijos, para darles continuidad. Entonces, en este mundo tan complejo, pues nos fuimos a estudiar qué está pasando en el mundo y por qué las personas están cambiando la forma de consumir, por qué cambian la forma de consumir. Finalmente, pues aquí traemos como referencia a los autores que hemos consultado, desde Maslow y las necesidades, digamos, y la necesidad de llenar esas necesidades piramidales, pero nos quedamos mucho con la teoría de Max Neff, que es un economista chileno que dice, finalmente las necesidades humanas no cambian a través de la historia, son las mismas desde que somos cavernícolas. ¿Qué pasa? Las economías lo que hacen es producir bienes y servicios para satisfacer esas necesidades de manera distinta.
Entonces, un ejemplo, cuando nosotros decimos que un señor de 80 años es muy tecnológico porque aprendió a usar el celular, o de 75 como mi papá, en el fondo es porque sabe que ese celular le llena unas necesidades que antes la satisfacía de otra forma. La necesidad de afecto la llena con el celular porque todos trabajando de pronto no tiene contacto con nosotros y con las fotos de los nietos, sino es a través del celular. O la necesidad de protección, porque si está solo en una casa y tiene un accidente, es el celular el que le llena esa necesidad. Entonces miren que ese aparato llena muchas necesidades, no es porque la persona dijo quiero ser muy tecnológica y entonces lo va a aprender a usar, que es una reflexión que con el respeto de nuestros colegas nos hacemos mucho nosotros. En el mundo asegurador nos tenemos que explicar mucho. Hay que explicarle al cliente las coberturas, hay que explicar, y todo en el mundo ya se hace de manera intuitiva. Tenemos el reto de lograr que los seguros entren en la cotidianidad de las personas y que se haga de manera intuitiva. Si no, la industria no va a perecer, pero no va a crecer y las necesidades de protección la pueden llenar otros sectores. Esas necesidades humanas se llenan, no se tienen que llenar de manera piramidal y son diferentes en cada región. De hecho, pues estos señores, Max Neef es un economista chileno pues, que se murió hace poco, ellos se ganaron un premio, el premio alterno al Nobel de Economía, porque precisamente con otros economistas, y hace muchos años eran muy visionarios porque eran economistas, digamos, que protectores del medio ambiente y decían, América Latina, los países de América Latina tienen que desarrollar unas economías con base en la forma en que satisfacen sus necesidades. Y nosotros creemos que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cada país tiene unas necesidades distintas. Los productos y la forma de comunicarnos con nuestros consumidores es entendiendo esas necesidades. Nosotros, como Sura, que hemos incursionado en América Latina, y uno cree que somos muy parecidos, hablamos el mismo idioma, pero pocos somos parecidos, somos distintos los chilenos, a los argentinos, a los mexicanos, a los brasileños, y hay que entender la forma en que satisfacen o viven esas necesidades para comunicarnos distinto. Entonces, digamos que, yendo a ese origen, para entender la transformación del mundo en el que estamos viviendo, unos son los fundamentales, otros son las necesidades del desarrollo humano, y entonces vamos entendiendo que esas necesidades del desarrollo humano se me transforman en la medida en que me voy inmerso en las megatendencias. Y este es el ecosistema de tendencias que nos permite entender la transformación de la forma en que consumimos y de las personas y de los tipos de consumidor. Entonces, si miramos este mapa, haciendo una inmersión, pues digamos, incluso pues con equipos interdisciplinarios, como les decía, más allá de ingenieros, de los que está llena nuestra industria, ingenieros y administradores, conectando con sociólogos, politólogos, psicólogos, para entender ese mundo. Entonces uno ve que fuimos llegando a la estructuración, a este mapa, que es lo que buscamos es hacer una lectura estructurada del entorno. Hay tres grandes fuerzas que son las que generan los cambios en la humanidad. Nosotros como seres humanos, siempre buscando satisfacer estas necesidades que son las mismas a través de la historia y no cambian. Que eso también nos da tranquilidad porque creemos que todo lo vamos a solucionar con tecnología y todo no lo solucionamos con tecnología. La tecnología es una herramienta, pero hay que ir más allá. Esas tres fuerzas que somos las personas inmersas en un medio ambiente, en la tierra, con unos recursos limitados, y utilizando la tecnología empezamos a interactuar y generamos las megatendencias. ¿Qué son las megatendencias? Son unos movimientos de largo aliento que transforman la forma en que vivimos y consumimos. Estas pues no son un invento de Sura, hay muchas fuentes académicas para entender qué son las megatendencias y cómo nos transforman, cuál es el mensaje, y ahorita Nassim mostraba muchas cifras, datos y hechos sobre las megatendencias. Entonces, esas megatendencias
hacen que yo empiece a consumir distinto. ¿Cuáles son esas megatendencias? El cambio climático, la escasez de recursos. Nosotros decimos que tienen como una narrativa para que no se nos olviden. Lo importante es que estamos inmersos en ellas como en una piscina. No importa si somos países en desarrollo o desarrollados, finalmente nos van a llegar esos movimientos y nos están llegando. Voy a ir pasando por ellas rápido. Aquí hay unos datos de Dominicana, pero Nacime esta mañana presentó muchos datos. Los cambios demográficos, hay más gente en el mundo y la gente se está envejeciendo, entonces esos son los cambios demográficos. Hay varios fenómenos, hay un aumento de la clase media global, puede que en América Latina sea más poca, pero también hay un crecimiento del poder adquisitivo, nuevas formas de ser familia y comunidad y migraciones. Eso cambia la forma, cambia, digamos que el panorama demográfico en los países. La variabilidad y el cambio climático, que todos lo hemos vivido y ahorita pues nos contaba Luis. El cambio climático, ¿qué hace? El cambio climático ha hecho también que para nosotros como compañías aseguradoras, si miramos el fundamental de capital o reaseguradoras, antes tarifábamos o se tarifa para que los riesgos catastróficos en gran medida, que eran poco frecuentes, absorbían la frecuencia, pero ahora tenemos riesgos que son catastróficos y frecuentes. Huracán aquí, huracán allá, y si no es terremoto, eso también ha implicado un estrés en el capital y un cambio en la visión de los grandes capitales de reaseguro del mundo. La escasez de recursos, fruto de los cambios demográficos y el cambio climático. Voy a ir rápido para pasar rápido porque me queda poco tiempo. La hiperconectividad. Dominicana es un país a la vanguardia en conectividad en América Latina. El traslado de los ejes de poder. Nosotros todavía no lo vivimos, pero esos cambios que se van generando de protagonismo de Oriente y Occidente nos pueden permear en un futuro, en gran medida la forma en que consumimos o incluso los capitales de dónde vienen, la urbanización y movilidad, aunque haya contratendencias de personas que quieren vivir en el campo y quieren vivir mejor, es más eficiente manejar los recursos en las ciudades y cada vez estamos más concentrados. Y la globalización, que tiene otros matices y que no es menor. Qué pena que pase tan rápido. Vidas fluidas, son personas así, que hoy pueden vivir acá, pueden vivir en otra parte del mundo. Miren eso lo que implica incluso para los temas de la seguridad social, porque nosotros, las personas tradicionales, pensamos en estar en un país, en tener la seguridad social en ese país. Ellos no, ellos viven hoy aquí, hoy mañana en otra parte del mundo, tienen un novio 5 años, otro 5, viven distinto y esa continuidad que nosotros hemos tenido ellos no la van a tener. Las vidas virtuales tienen 2 identidades, a los papás nos cuesta entenderlo, pero son personas y hay que aceptarlo, que se pueden comportar en la vida personal de una forma y en la vida virtual de otra. El mundo tal vez, no todo es negativo, de pronto si yo soy tímido a nivel personal, a nivel virtual me puedo expresar distinto y eso me puede generar una mejor salud porque interactúo, tenemos que entender eso. La singularidad y la vida fácil, que son tendencias que consideramos que ya todos, digamos que lo queremos. Todos queremos, si somos capaces de entrar al banco y hacer una transacción desde el celular, no entendemos por qué en la compañía aseguradora no lo podemos hacer. O sea, uno lleva las expectativas de un sector a otro. Entonces, el mundo de las tendencias es la nueva materia prima del mundo asegurador. Puede ser la oportunidad para que el mundo asegurador o nosotros nos entendamos distinto y entendamos mejor esas necesidades y pasemos de ser una industria reactiva a ser una industria proactiva, a arriesgarnos a desarrollar productos que no sabemos cómo se van a comportar. Aquí, pues digamos que traigo unas diapositivas de un inversor pionero en los temas de InsurTech, que nos estuvo dando a nosotros una charla. Cómo predecir el futuro es muy difícil, pero digamos que las tendencias, una de las megatendencias que más tiene influencia en nuestro sector es la hiperconectividad.
la hiperconectividad, hay muchas inversiones en InsurTech. Eso, digamos, sí va a hacer que puede ser paulatino, pero va transformando la forma en que se conciben los productos y eso lo que empieza a hacer es que de pronto los costos friccionales empiezan a abaratarse, los costos entonces que la gente espera pueden ser menores y eso implica que nosotros nos tengamos que transformar. La transformación hacia dónde parece que es o que empieza uno a ver en un mundo complejo e interconectado, las plataformas como Uber, como ahorita lo decía Nassim, empiezan a generar unos ecosistemas, es decir, así como el mundo nos está pidiendo hacer esa relación en que cuando los hijos de nosotros dicen hay que trabajar en equipo, el mundo también le está pidiendo a las empresas trabajar de manera holística y en ecosistemas y que nosotros nos insertemos en la cotidianidad de las personas. Yo no sé si ustedes se imaginan, si tienen hijos de 12 o 13 años, que ya interactúan en internet y compran cosas, le piden a uno la tarjeta de crédito. Sí, yo no me lo imagino diciendo, voy a ir donde el asesor, porque necesito... No, ¿quién no se le puede ir donde el asesor? Lo que no encuentren ahí, no lo van a comprar. Eso es... ¿Qué opinan? Porque uno los ve, o sea, son muchachos de 15 años que ya toman decisiones por nosotros. O mi hija es la que nos compra los tiquetes y sabe cuáles son más baratos si vamos a pasear, tiene el tiempo. Yo no me imagino que un día va a decir, voy a salir de la casa porque me voy a ir donde el asesor. No, nuestro reto no es fácil, porque hemos sido una industria afortunada, un poco más lenta en la transformación, pero si queremos ser una industria que siga siendo relevante muchos años, tenemos que asumir el reto de la transformación. Eso implica entender los ecosistemas, entender cómo insertarnos en esos ecosistemas en el mundo. Eso implica, como les decía al principio, incluso desde lo conceptual, no hay que perderle el miedo a conversar y a empezar a construir nuevos paradigmas. Voy bien. Ya voy bien. Para nosotros es encontrar la esencia. Como estamos aquí pues con muchos corredores, me gusta contar la historia de una compañía, de un asesor nuestro, una empresa de corretaje que la mamá es asesora muy exitosa, es una niña joven que empieza a meterse al negocio de la mamá, pero hace incluso sola todas estas reflexiones. Y ella se especializa, se va a España a especializarse en negocios de familia. Y empieza a conectar el mundo del corretaje de la mamá con las empresas familiares. Entonces, la asesoría se ha especializado en empresas de familia, que hay unas muy grandes, y cómo los seguros pueden ayudarle a optimizar el manejo del patrimonio. Entonces, miren que desde el conocimiento los negocios persisten, pero implica creatividad nuestra, y pasar de ser commodities o buscar esa estandarización a buscar la esencia y digamos que como a título personal, lo que nos gusta hacer y cuál es el toque personal y el valor que le imprimimos desde nuestro negocio. Y lo mismo los que somos empleados en las compañías aseguradoras, es contribuir a esa diferencia. ¿Qué creemos? Aquí, pues esto es más magistral, pero creemos que el mundo se construye a través de conversaciones, los paradigmas se empiezan a crear nuevos a través de conversaciones, así creamos futuro los seres humanos y el mundo nos está pidiendo eso. Este es un historiador francés que escribe mucho para el mundo empresarial sobre las conversaciones que implican y digamos que lo que creemos es que la industria segura, nosotros tenemos todo un mundo por descubrir nuevo. Los riesgos operacionales sí puede que se nos acaben. Yo trabajé, ustedes como vieron, como ingeniera de riesgos y como encargada del área de administración de riesgos censura y les decía ahora a los ingenieros, puede que pasemos de estar calculando bombas contra incendio a no necesitarlas, porque vamos a tener unos aparatos en donde la chispa arranca y ahí mismo se detecta. Entonces, podemos tener esos cambios tan abruptos como le pasó a Netflix y a Blockbuster. Y entonces tenemos que empezar a ver cuál es ese mundo nuevo y ese panorama que se nos abre. Y puede que eso cambie incluso la forma en que nos comunicamos. Nosotros
todos lo hemos vivido. Nosotros decíamos que en administración de riesgos dábamos los cursos de sustología. Para poder vender hay que dar la sustología, y miren que aproximarse desde el miedo no es de los seres humanos, porque entonces no haríamos los deportes de alto riesgo que mucha gente hace. Entonces es de pronto ese cambio de paradigma, de pasar a ser reactivo, a ser proactivo y de tener una visión positiva de nuestra industria, que creemos que el mundo nos está llevando del contorno y los bienes a entorno, a entender esas necesidades, de ser de solo los activos a asegurar otras cosas, capacidades, y la capacidad de las empresas de adaptarse por lo que sea, por los activos, por el talento humano, por lo que sea. Nos tenemos que inventar cómo soportar a las organizaciones en su competitividad, de la protección a la libertad. No es solamente decirle a un muchacho que tiene el seguro de vida, sino que de pronto los jóvenes se van a tener que reinventar, van a tener que estudiar cada 4 años otra carrera. ¿Qué productos estamos sacando nosotros para que esos muchachos puedan parar? Porque ya una carrera no va a servir. Parar, dejar de trabajar un tiempo y volver a empezar. De proteger el pasado a potenciar el futuro, del miedo a la oportunidad, de la tragedia a la oportunidad y del congelamiento al empoderamiento. Entonces, lo que creemos es que tenemos mucha materia prima, pero, como le decía Nassim esta mañana, debemos ser creativos, pasar por la comprensión. También hay unos términos, ya para terminar. Una cosa es intuir que el mundo está cambiando, otra es entender, y otra es hacerse la reflexión personal y comprender. Y creemos que incluso a título personal y familiar es muy enriquecedor entender y comprender cómo está cambiando el mundo para potenciar nuestra industria y la capacidad de resiliencia y de crear futuro que tiene nuestra industria en nuestros países. Eso pues era muy rápidamente lo que les quería contar. ¿Crees tú que la industria ha dado el primer paso para entender y atender el mundo de hoy y del futuro? Bueno, yo voy a hablar un poco a título personal, también pues con todas nuestras reflexiones de Sura. Creemos que nos falta, creemos que todavía es una industria que, digamos que podemos sobrevivir o podemos, nosotros tenemos un dicho, no quiero sonar dura, pero la mediocridad todavía da dinero o genera plata. Pues mientras eso pase y mientras sigamos generando ingresos, entonces empezamos a ser eficientes, a meter eficiencia operacional, pero el esfuerzo para entender los cambios que se están dando en la sociedad y en las personas y los productos que debemos, todavía nos falta, creemos. Pues la penetración lo dice, a pesar de que tenemos países con unos riesgos catastróficos muy importantes, no generamos más penetración. Dice, ¿cómo afectan de manera positiva o negativa las megatendencias a la labor del intermediario frente a tantos cambios y nuevas demandas de los consumidores? A mí me parece que para los intermediarios es muy positivo, porque entender lo que las megatendencias generan en el consumidor le da al intermediario un guión distinto con el cliente. Digamos que una nueva forma de hacer esa mal llamada sustología, pero es mostrarle a los clientes que el tema del cambio climático, de la escasez de recursos, es algo que ya está pasando y que por eso debe tomar acción, o que la hiperconectividad, digamos, puede generar el riesgo cibernético a los hijos. ¿Qué pasa? Y es porque lo hemos vivido nosotros también como empleados, hay veces hemos entendido muy bien el riesgo de incendio, hemos entendido muy bien los riesgos tradicionales. Cuando empezamos a entender el riesgo cibernético, por ejemplo, y yo creo que todos lo vivimos, uno como que sabe que qué peligro lo que le está pasando a mi hija ahí y en Instagram, pero no sabemos realmente cuál es el peligro. Y el día que le pase algo, como mami, de una foto que no debía, entramos todos en pánico y no sabemos qué hacer. Todavía nos cuesta. Entonces yo creo que para el intermediario es una gran oportunidad de conversación con los clientes. Uniendo dos preguntas en una. Más allá de la digitalización, que es lo que vemos que más afanado está la gente ahora,
¿qué cosas de inmediato ves que ya el corredor tiene que empezar a hacer para ir con estas tendencias y cambios? Nosotros creemos que a la digitalización, mal que bien va a tener acceso todo el mundo, pero no necesariamente porque sea digital se va a vender más. Entonces, volviendo a la respuesta anterior, es que el intermediario se tome el tiempo. Lo que pasa es que vivimos en el día a día para entender estos cambios y empieza a generar un material distinto y una conversación distinta con los clientes. Creemos mucho en el poder de la conversación. Y para resumir la última pregunta, ¿qué está haciendo Sura para, con sus intermediarios y corredores de seguros, potencializarlos con todas estas tendencias? Pues mira, nosotros, pues hace aproximadamente 6 años que empezamos a hacer esta lectura del entorno, empezamos a hacer pues esta definición o esta lectura estructurada del entorno y trabajamos con los intermediarios, muchos, ahorita les contaba, para potenciar esa transformación en sus organizaciones. Hacemos unos talleres en donde hacemos una inmersión 2 días analizando la estrategia, cómo las megatendencias y las tendencias del consumidor afectan su estrategia y que digamos que cada intermediario se redefina de la mejor manera. Lo hacemos a través de la entrega de conocimiento y espacios personalizados con los intermediarios. Muy bien, Claudia, queremos darte las gracias, a quien pedimos un fuerte aplauso por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Contento de estar aquí para poder hablar con ustedes de este tema. Yo en el día de hoy voy a hablar de el rol que tienen ustedes como intermediarios en todo lo que es el proceso de gerencia de riesgo. El proceso de gerencia de riesgo, muchos de ustedes lo habrán escuchado, algunos lo tienen, algunos lo llevan a cabo, pero la verdad es que el intermediario debe ser la persona, en todo el proceso debe manejar el concepto, ¿no? O sea, tenemos que todos hablar el mismo idioma y definitivamente no debe ser algo que sea de la aseguradora o del suscriptor o del inspector. El intermediario de seguros debe definitivamente ser parte del proceso, ¿ok? El concepto de gerencia de riesgo ha ido evolucionando. Hemos visto como también la tecnología nos ha llevado, los asegurados también han cambiado y están expuestos a diferentes tipos de riesgos que anteriormente no los conocíamos. Todos tenemos que ir evolucionando. El rol del intermediario debería pasar de ser un colocador de riesgo, dejar de ser un colocador de pólizas de adhesión, a ser la persona mandada a actuar con el asegurado y a ser el experto en riesgos, ¿ok? Yo quisiera, si voy a dar un mensaje hoy, es un poquito demitificar el rol de la aseguradora, un poco el rol del underwriter, ya sea como una aseguradora o como un reasegurador. Al final de cuentas, todos manejamos el riesgo y nosotros como suscriptores, por ejemplo, estamos al final posiblemente de la cadena y estamos tratando de analizar un riesgo que no hemos conocido, que no hemos visto. Sin embargo, el intermediario sí estuvo ahí, sí preparó el programa para el asegurado y por lo tanto es importante que maneje toda la idea. Como dije, el concepto de gerencia de riesgo, yo lo voy a hablar desde el punto de vista de ustedes, ¿ok? No lo quiero aburrir con un proceso que hay varias escuelas, ¿no? Y al final de cuentas, yo lo que quiero es resaltar el trabajo que tienen ustedes en cada una de las etapas, ¿ok? El proceso ha cambiado, ha pasado de ser un proceso sistemático de conservar los activos de la empresa, ese es el objetivo del risk management, de la gerencia de riesgo, pero ha pasado de conservar estos activos por evitar la generación a largo plazo de efectos financieros accidentales. Y aquí debemos saltar la palabra pérdidas accidentales.
concepto de risk management, ahora hablamos de enterprise risk management o gestión institucional de riesgos, por falta de una mejor traducción, fue la que mejor encontré, en gestión institucional de riesgos, donde ya no hablamos de ARM o de risk management o de RM, hablamos de ERM, y viene siendo una visión un poco más comprensiva, ¿no? Estratégica, de analizar los objetivos, todos los riesgos de la empresa como un portafolio, como un portafolio de riesgos y la interacción que hay entre cada uno de los riesgos entre sí, ¿no? Entonces, es una visión mucho más amplia y tiene también no solamente la probabilidad o la incertidumbre de un riesgo que pueda generar pérdida, ¿no? La incertidumbre de una actividad que pueda generar pérdida, sino también la probabilidad o la incertidumbre de que una actividad genere beneficios, ¿no? El riesgo comercial. Si aquí podemos ver también cómo ha ido evolucionando el concepto de la izquierda, damos cada una de estas bolitas pudiera ser los riesgos que nosotros analizamos y nuestra experiencia, nuestra expertise era, bueno, o la manera en que se usaba era agarrar cada una de las exposiciones y analizarlas desde el principio hasta el fin, darle una valoración, darle un costo, ¿no? Sin embargo, estos riesgos que tal vez, riesgos puros, ¿no? Que tienen que ver con el azar y con, como posibilidad de accidentes que generen pérdidas, pues ya ahora lo estamos viendo como no solamente los riesgos puros, sino también los riesgos especulativos, que es lo que estoy comentando de un riesgo comercial o la probabilidad no solamente de pérdidas, sino también de ganancias. Y la interrelación entre todos los riesgos. Aquí pudiéramos decir que la suma de cada una de estas bolitas, ¿no? De cada uno de estos riesgos, si imaginamos que cada una de estas bolitas es podemos decir, el costo de cada uno de los riesgos, pues la interacción que existe nos hace pensar que la suma de todos esos riesgos, el portafolio completo, pues cuando lo vemos como comprehensive, esa suma, ese costo es más pequeño, ¿no? Que la suma de cada una de las bolitas. Entonces aquí ya lo vemos como una cartera de riesgos, ¿no? Hay cantidad de definiciones de riesgos, obviamente. Yo aquí lo quiero ver más segregarlo por el tipo de actividad que lo genera, ¿no? O sea, por ejemplo, los riesgos azarosos, que es lo que normalmente hemos trabajado en el sector asegurador, son los que tienen que ver con los daños a los activos propios, ¿no? A la propiedad, a los edificios, al contenido, o algo que me pueda causar un daño a mi patrimonio en el sentido de, por ejemplo, una responsabilidad civil, una demanda que me vaya a afectar mi patrimonio y mi capacidad de generar, mantenerme vigente en la continuidad de las operaciones, ¿no? Están los riesgos operacionales, que también en cierta medida también son normalmente asegurables y transferibles y nosotros lo manejamos también en el día a día. Son riesgos que son inherentes a los procesos, a la tecnología, a los software, bueno, inclusive los sistemas de control, ¿ok? Pues esos son los riesgos operacionales. Sin embargo, esto es lo que nosotros hemos tradicionalmente manejado. Existe el riesgo ya especulativo, comercial, los riesgos, por ejemplo, los riesgos financieros, que tienen que ver ya con tasas de cambio, con las fuerzas del mercado, ¿verdad? Y luego ya tenemos los riesgos estratégicos o sistemáticos, ¿no? Sistémicos, que como vimos en la mañana, pues obviamente si nosotros tenemos tendencias en la economía o tenemos el desarrollo macroeconómico de un país, pues obviamente puede afectar los riesgos y la permanencia de la empresa a largo plazo. Entonces, estos riesgos especulativos o comerciales, que básicamente viene siendo la decisión de un cliente o de una persona, de un emprendedor, de tomar una decisión de negocio, invertir en un negocio, porque tiene la expectativa de generar beneficios, obviamente, pues nosotros también debemos empezar a pensar en ese sentido. ¿Cuál es la probabilidad de que genere beneficios, ¿no? Como le digo, hay varias tendencias, varias escuelas del proceso de gerencia de riesgo, inclusive está la norma 31.000, la ISO 31.000,
que está basado en estos tres principios, en estos tres capítulos, lo que son los principios de la norma, el proceso, que puede ser diferente a otras escuelas, y bueno, el marco de referencia, donde se diseña el concepto de gerencia de riesgo desde el principio, desde el top management, ¿no? Podemos complicarnos tanto como quisiéramos. Mínimo tiene 4 etapas, podemos hablar de 5 o 6, cada una de estas etapas pudiéramos profundizar muchísimo. Por ejemplo, la financiación, pues se incluye lo que es retención y transferencia financiera, podemos ampliar acá. El proceso, la primera etapa viene siendo la identificación de los riesgos, ¿no? Bueno, identificación tanto de los activos que pueden generar una pérdida, como los peligros que pueden generar esa pérdida, ¿okay? Entonces, aquí obviamente hay cantidad de maneras de nosotros llegar a identificar estos riesgos. El gerente de riesgo tiene que pensar como abogado del diablo, tiene que ser una persona pesimista, ¿no? Y tiene que pensar en todas las cosas que pudieran afectar y todos los activos que nosotros pudiéramos, que pudieran afectarnos en nuestro patrimonio.